Bueno, voy a hacer una retroalimentación porque es necesario antes de ingresar al Tribunal de Conciliación. De conformidad con el artículo, que ustedes, los voy a ir citando artículos de maestros, maestras, para que vayan tomando nota, y algunos de ellos, pues, obviamente van a ser objeto de examen. Pero bueno, no muy congelada la imagen, pero ahí estamos. Cualquier cosa me informo para conectarme con el celular. Lo vamos a tener aquí listo de una vez para conectarnos. Estoy viendo que algo me está fallando aquí en el internet. Ahí está. Bueno. Lo primero que el artículo 374 del Código de Trabajo establece el arreglo directo. Antes de acudir al Tribunal de Conciliación, pues el conflicto se debe de resolver entre el patrón y los trabajadores a través del arreglo directo. Maestros, maestras, todo conflicto que exista, ya sea con sindicato, sin sindicato, con el pacto colectivo, sin el pacto colectivo de condiciones, con el contrato colectivo de trabajo o sin contrato, no interesan esas figuras. Todo conflicto que exista en una empresa debe de solucionarse a través del arreglo directo y entre el trabajador, entre los trabajadores y el patrón. Y recordarán que en el arreglo directo puede comparecer o llamarse a un amigable componedor, que pues un tercero que interviene y trata de solucionar con fórmulas ecuánimes, justas, lógicas, coherentes, este conflicto, el arreglo directo. Y bueno, si existe ese arreglo, pues ha de faccionarse un acta y el acta deberá remitirse a la Inspección General de Trabajo. Es un formalismo. Me atrevo a indicar que si es una empresa pequeña de 3, 5 trabajadores, 5, pues la práctica ha demostrado que no remiten absolutamente nada. ¿Y por qué el nada? Por el hecho de que la empresa no está registrada mercantilmente hablando, es una empresa de hecho. Hagamos el ejercicio hipotético de una zapatería, por ejemplo. El señor, la empresa fue creciendo, microempresa fue creciendo como un emprendedor y pues obvio tiene mucha demanda en la elaboración de zapatos y bueno, sencillamente tiene su rótulo afuera y sencillamente no hay más pagos, ni tema de IX, ni tema de contabilidades, ni tema de declaraciones del IVA, absolutamente nada. Esa empresa del derecho no existe. Entonces es obvio que no va. Y si surge un conflicto, ahí lo arreglan, o los trabajadores se retiran y ahí terminó el tema. Entonces, cuando hablamos siempre de faccionar un acta y remitirlo al registro de la Inspección General de Trabajo, ya estamos hablando de una empresa que está debidamente registrada. Ahora bien, remitamos al artículo 377 del Código de Trabajo, al Tribunal de Conciliación. Bueno, si no existe ese arreglo directo en el conflicto que se está, el conflicto que está presente en empresa y que puede ser susceptible de una huelga, de un paro, en ese sentido, la parte afectada, ya sea los trabajadores, ya sea el patrono, pues han de elaborar un pliego de peticiones
Un pliego de peticiones, pero más que peticiones, maestros, es un pliego de plantear los problemas que se están presentando. Ahí es un interesante punto de tesis porque el Código de Trabajo en el artículo 377 establece pliego de peticiones. Pero yo, como abogado asesor, tengo que primero hacer un preámbulo en cada petición. Es decir, en la práctica vamos a elaborar el número uno, por decirlo así, el primer conflicto, número uno. Y expongo por escrito cuál es el número uno, el conflicto, el problema laboral que se está presentando, ya sea del patrono o de los trabajadores. Y posteriormente ya presento una petición. Entonces, esas peticiones se elaboran por escrito y obviamente se remite, como estamos en el Tribunal de Conciliación, se remite a el juez de trabajo y previsión social, un escrito formal en el cual se le establece cuál es el conflicto y en ese escrito que se dirige al juez de trabajo se solicita la conformación del Tribunal de Conciliación. No se trata literalmente de solo enviar peticiones, no. Se elabora el escrito respectivo, se hace una exposición de los motivos por los cuales requerimos ese Tribunal de Conciliación y adjuntamos, reitero, 1, 2, 3, 4, 5 problemas, 6 conflictos se exponen y la petición respectiva para solucionar el conflicto. Y más que petición, no es que se diga, señor juez, le pedimos, no. Sencillamente se le expone al juez cuál es la postura del patrono, cuál es la postura del trabajador ante el problema número uno. Por decirles, ejemplo, que existe problema, voy a hacer un absurdo, existe problema en cuanto a la entrada de los trabajadores en el sentido de que se ha establecido media hora al mes, que en esa media hora al mes los trabajadores podrán tener cierto margen de permisivo de ingresar no a las 8 de la mañana, pero durante todo el mes tendrán que acumular media hora de los ingresos en horas de la mañana. Entonces, ha existido una empresa que muchos trabajadores sobrepasan ese límite de la media hora al mes para poder ingresar. Es un ejemplo. Y ahí nace el conflicto. Les sucede un absurdo, ¿verdad? Porque los trabajadores exponen que media hora no es factible, porque la empresa queda muy lejos, porque todo tipo de justificaciones. Y los trabajadores indican que quieren que al mes se eleve a una hora permisiva de ingresar en ciertos casos, cuando son unas 8 de la mañana, pues ingresan 8 y 5, 8 y 10, 8 y cuarto, así, y muchos ya toman como ingreso 9 de la mañana. Por decirles algo, ahí está planteado un problema. Bueno, ahora bien, siempre en el Tribunal de Conciliación ha de tomar lo siguiente, otro punto, vamos a conversar ahorita. Si se trata de discutir, de negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, nuestra ley laboral establece que las primeras negociaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo se deben de realizar en el arreglo directo, en la vía directa, tal como establece el artículo 374.
Maestros, maestras, pregunta de examen. Si les indico, para negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el mismo es negociable en la vía directa, en el arreglo directo, no en el Tribunal de Conciliación. Por supuesto, después ingresaremos ya en la última sesión en el pacto colectivo de condiciones. Lo vamos a explicar en la otra sesión, el sábado entrante, previo a su examen. Entonces, el Código de Trabajo privilegia mucho el arreglo directo para los efectos de solucionar cualquier conflicto y para los efectos de hacer negociar, pues, obviamente, el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, entonces, sigamos. Desde el momento en que el juez recibe ese pliego de peticiones con su exposición de motivos, digámosle así, pues ya tiene el juez por planteado el conflicto. Desde que se presenta el escrito plasmándole al juez los problemas, el conflicto laboral entre patronos y trabajadores, más la exposición de motivos y las peticiones correspondientes para solucionar el conflicto, desde allí ya el juez ya se tiene por planteado el conflicto. Y lo habíamos dicho de conformidad con el artículo 380, que desde ese momento no se puede tomar ninguna represalia de despido de trabajadores desde ningún punto de vista, de conformidad con el artículo 380. Planteado ese conflicto, el patrono solo podrá despedir, si es el caso, a trabajadores con la autorización del juez. Y esa solicitud de despido se realiza a través de un incidente. Los trabajadores, por ejemplo, ya se presentó el conflicto, el juez ya tiene conocimiento, el juez notifica, por supuesto, a las partes, tanto a los trabajadores como al patrono, que ya tiene de su conocimiento y es de su competencia el conflicto laboral. Trabajadores coalición, trabajadores que están sin sindicato, con sindicato, trabajadores que se encuentran en un pacto colectivo, trabajadores que pueden estar suscritos a un contrato de trabajo. El tema es que es la coalición, es lo que impera aquí. No es necesario, maestros, maestras, que exista un sindicato para plantear el conflicto. No es necesario que tengan un contrato colectivo, un sindicato. El conflicto se ha presentado, hay una coalición, ya lo conversamos con ustedes, y en ese sentido el juez lo que realiza es puntualmente el hecho de decir, señor patrono, tengo conocimiento del conflicto en la empresa o las empresas de las cuales pertenecen sus trabajadores, y en este caso no le está prohibido el despido justificado, salvo presente un incidente y el juez lo tendrá que resolver. Bueno, ahí llegamos con el arreglo directo porque ya hay un juez que conoce el problema. Y dentro de las 12 horas siguientes a haber recibido ese pliego de peticiones, pues el juez de trabajo y previsión social ha de formar el Tribunal de Conciliación, tal como lo establece el artículo 382. Es decir, recibió hoy a las 11 de la mañana el pliego y tiene 12 horas para convocar y formar el Tribunal de Conciliación.
Y me indicarán ustedes, bueno, pero eso es fuera del horario laboral, no interesa. Ya lo habíamos indicado de que el juez de trabajo tiene y puede extender su jornada fuera del horario laboral, días hábiles e inhábiles. Si ahorita estamos a las 12 del día recibiendo ese pliego, pues el juez tendrá 12 horas dentro de las 12 horas, oiga bien, dentro de las 12 horas, no hasta las 12, no, dentro de las 12. Si hoy lo recibí en este momento que estamos hablando, que estamos a las 11:30, a partir de las 11:30, por decir, teóricamente hablando, tengo hasta 12 horas para formarlo. Por supuesto, la lógica y la práctica indicará que el juez no va a estar eh, conformando el tribunal de conciliación a las 11 de la noche. Pero en este instante, con las facultades que el juez tiene en la praxis, pues perfectamente puede ordenar tanto a las patronas como a los trabajadores, más el propio juez, a integrar el tribunal de conciliación. Y formado ese, formado esas 12 horas en lo que se ordena, que se organice el Tribunal de Conciliación, pues una vez ya emitida la orden respectiva de que se ha de formar el tribunal, se ha de formar el tribunal. Óiganlo bien, tiene hasta 12 horas para emitir la resolución para formar el Tribunal de Conciliación, hasta 12 horas. Y notificados los sujetos procesales, patrono y trabajador, pues una vez notificado, tendrán 24 horas para nombrar a los delegados, que es muy diferente. Entonces, me permito reiterar lo siguiente. El juez recibió a las 11:30 hoy el pliego de peticiones del conflicto respectivo. El señor juez tiene hasta 12 horas para notificar a los sujetos procesales en el conflicto, 12 horas, de que se deberá formar el Tribunal de Conciliación. Y en esa resolución, dentro de las 12 horas que se formará el Tribunal de Conciliación, el juez le indica a los sujetos procesales, patronos y trabajadores, que tiene 24 horas para nombrar a los delegados. Porque este tribunal, maestros, está integrado por el juez de trabajo, un representante de los patrones y un representante de los trabajadores, de conformidad con el artículo 293 del Código de Trabajo. Entonces son dos temas. Por favor, en el examen, si se les pregunta, dentro de las 12 horas, ¿ya está formado el tribunal? Ustedes contestarían un sí o un no. No es que esté formado. Dentro de esas 12 horas, el juez les está indicando a los sujetos procesales que sí, efectivamente se está formando, y la respuesta sería un sí, está formando el Tribunal de Conciliación, pero dentro de las 24 horas siguientes, nombre a su representante. Bueno, esto es, y bueno, pues obviamente el tribunal ya que es integrado por el juez, por un representante, los trabajadores, en total son tres. Son tres los que integran el Tribunal de Conciliación. El juez, un representante de los patronos, un representante de los trabajadores. ¿Y cuál es la finalidad del Tribunal de Conciliación? La finalidad es, maestros, maestras, pues
mantener un justo equilibrio. Sí, es un equilibrio, una igualdad, una equidad, mantener una igualdad, una equidad, un equilibrio que armonice los intereses del patrono y del trabajador. Eso es tal como lo establece el artículo 293 de su Código de Trabajo. 293, ese equilibrio, esa armonía de intereses, juez, entre trabajadores y patronos. Esa es la finalidad, mantener ese equilibrio. Y bueno, ya hablando puntualmente de los integrantes del Tribunal de Conciliación, el cargo es público y obligatorio. Es un tribunal permanente, el de conciliación. Es permanente para el juez de trabajo y previsión social. Permanente para el juez. Sin embargo, para los representantes, tanto del patrono como del trabajador, pues han de durar el representante del patrono y del trabajador un año, tal como lo establece el artículo 293 de su Código de Trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo han de durar los representantes de los patronos del trabajador en el Tribunal de Conciliación? La respuesta sería un año. ¿Cuánto tarda el cargo del juez de trabajo en el Tribunal de Conciliación? Es permanente, porque él ya pertenece al organismo judicial y por eso tiene, pues, tiene una permanencia total. ¿Cuáles son los requisitos para ser representante del trabajador o del patrón? Tal como lo establece el artículo 296. ¿Cuáles son esos requisitos? Maestros, maestras, si ustedes lo tienen ahí a la vista. En este sentido. Amén. ¿Me escuchan, maestros? Sí, le escuchamos, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos, doctor. Sí, doctor. Yo miro que no estoy en la cámara. Pues. ¿Sí me miran ustedes en la cámara? No, Exacto, no se ve. exacto. Pues aquí no parece. No lo vemos, pero sí lo escuchamos. Ahí estamos. Es que se está congelando la... Vamos a ver, un segundo. Se está congelando la imagen. Bueno, tema que me escuchen. Bueno, seguimos entonces, pues. Por alguna circunstancia, la imagen la tengo congelada. Pero sí me escuchan. Maestros. Sí, doctor. Sí, le escuchamos. Sí, se escuchamos. Muy amable, muy No lo bien, gracias. Bueno, pues bien, los requisitos para ser representante del patrono o de los trabajadores. Bueno, conforme el artículo 296 de su Código de Trabajo, se establece que debe de ser guatemalteco natural. Pregunta de examen. Para ser integrante, representante del trabajador o del guatemalteco o de los trabajadores o del patrono, se debe ser guatemalteco natural, mayor de 21 años de edad. Vean ese tema de la 21 años de edad, les soy sincero, pues desconozco de dónde surge la exposición de motivos, la he buscado, pero 21 años indican, con instrucción, en ese sentido, notoria buena conducta, ciudadano en el ejercicio de los
derechos del Estado seglar, residir en el lugar en donde se encuentra el Tribunal de Conciliación y señalar lugar para recibir notificaciones en este orden de ideas. Esto de los 21 años me llama la atención, pero bueno, habría que establecer el porqué, 21 años de edad, para ser miembro del Tribunal de Conciliación. Bueno, vamos a continuar entonces explicando algunas otras interioridades del Tribunal de Conciliación. Y bueno, una vez constituido maestros, maestras, el Tribunal de Conciliación, pues ya formado, ya constituido con su representante del patrón, del trabajador, del juez de trabajo, ya no procede ningún recurso alguno. Ya no se admite ningún tipo de recusación, ya no se admite ningún tipo de impedimento que ha de formar el Tribunal de Conciliación, de conformidad con el artículo 383 del Código de Trabajo. Pero les quiero aclarar lo siguiente, y esta no es pregunta de examen, no lo es. No obstante que el Código de Trabajo establece que ya no se aceptan recursos, recusaciones, ya no se presenta ningún impedimento a los tres que forman el Tribunal de Conciliación, podría existir una inconformidad de la parte patronal o de parte de los trabajadores. Inconformidad en la formación del tribunal. Por ejemplo, podría indicarles de que quien quedó como representante de los trabajadores tiene una relación de amistad muy notoria con el patrón. Entonces el resto de los trabajadores, diríamos, no estamos de acuerdo, pero conforme al artículo 383, ya no puedo recusar, ya no puedo presentar ninguna acción en el Código de Trabajo en esa formación. Sin embargo, lo sabemos, maestros, maestras, que la acción constitucional del amparo sí se puede ejercer en contra de esa formación del Tribunal de Conciliación, siempre que agotemos las vías ordinarias. Entonces, no se trata solo de presentar el amparo, maestros. Tenemos que agotar los recursos ordinarios. Y bueno, en contra de la formación del Tribunal de Conciliación, el propio artículo 383 establece que ya no procede ningún recurso. Entonces, si ya no tenemos ningún recurso que presentar, porque no lo aceptamos, sería un absurdo presentar una apelación, no existe. Una revocatoria, no existe. Una reposición, no existe en el Código de Trabajo. Entonces sí nos podríamos ir directamente al amparo, fundamentados en el artículo 380 y, veamos, permítanme un segundo, vamos a ponerlo acá, 383 de nuestro Código de Trabajo, y estamos, pues, impugnando constitucionalmente la formación del Tribunal de Conciliación, porque existe una parcialidad. El trabajador nombrado tiene mucha relación con el patrono, o el patrono, a contrario censo, tiene algunas tachas, hoy que está entre comillas, con el tema de la elección fiscal, tiene algunos problemas en el hecho de que, por ejemplo, ya ha sido denunciado este patrono por diversas violaciones a derechos humanos ante la Procuraduría de Derechos Humanos y la Inspección General de Trabajo. Entonces, este señor no tiene
idoneidad para formar parte del Tribunal de Conciliación y presentamos el amparo, si es que se da. Bueno, en ese sentido, así pues el tribunal, ya una vez conformado, convocará a los sujetos procesales, que son patrón y trabajador, dentro de las 36 horas para iniciar esa conciliación. Los llaman, les notifica, señores, tengo dentro de las 36 horas, o sea, es un día y más horas. Les notifica, los convoco a la sede del tribunal para iniciar el tema de la conciliación como tribunal de conciliación. Pues bien, en esa notificación, maestros, a su vez, el juez de trabajo les indica que se presenten antes del día y la hora de la audiencia del Tribunal de Conciliación, antes de que se presenten con 2 horas de anticipación. 2 horas de anticipación. Les dice, los convoco, vamos a ver, hoy es sábado, lo tomémoslo como día hábil para son las 11:48. Los convoco el día lunes a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, para efectos de iniciar las negociaciones en el Tribunal de Conciliación. Y presentarte 2 horas antes de las 10 de la mañana. Esas 2 horas antes de es para efectos de que el juez de trabajo conformado al Tribunal de Conciliación escuche por separado al patrono y al trabajador sobre los conflictos que se están presentando, tal como lo establece el artículo 385. Y si en algún momento, pues el juez puede presentar al trabajador y al patrono como tribunal de conciliación, le puede proponer pues un arreglo, una propuesta, un proyecto de arreglo. Y si este proyecto se acepta tanto por patrones como por trabajadores, pues ha de faccionarse un acta correspondiente y ha de ser pues obligatorio ese arreglo propuesto por el juez, es obligatorio para ellos. Si una de las partes incumple ese arreglo correspondiente, pues ya estaremos al inicio de una huelga, de un paro, o bien pedir daños, cobrar, solicitar el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de este arreglo, tal como lo establece el artículo 385, 382 del segundo párrafo del Código de Trabajo. Si una de las partes, pues, no comparece ante el Tribunal de Conciliación, habiendo sido notificada día y hora que debe de presentarse este representante del patrono o de los trabajadores, pues, de conformidad con el artículo 388, pues, se podrá acudir a la fuerza pública. ¿En qué sentido? En que el juez le ordena a través de la Dirección General de la Policía o directamente a una comisaría, enviando la resolución correspondiente del juez, que a través de elementos de la policía, la persona del patrono o del trabajador se presente a la audiencia señalada por el Tribunal de Conciliación. La 15 días, maestros, 15 días es la totalidad del trámite de este conflicto ante el Tribunal de Conciliación. Pregunta de examen, 15 días. Tal como lo establece el artículo 393. Y bien, si no existe conciliación, si no existe que las partes quieran llegar a un arbitraje, que lo vamos a explicar en la próxima sesión, pero pongámoslo así, si no existe solución al conflicto ante el Tribunal de Conciliación, pues bien, una de las partes, ya sea el trabajador, ya sea el patrono,
le solicitará al juez que se pronuncie si es legal la huelga, si es legal el paro, de conformidad con el artículo 394. Y si el juez indica que es legal la huelga, que es legal el paro, pues señalará para los trabajadores que tienen 20 días para declarar la huelga. Y en el caso del patrono, 3 días para declarar el paro legal. A ver, ¿qué quiero decir con paro legal? ¿Qué significa huelga legal? Maestros, maestras, se cumplieron todos los requisitos de formalidades. Las formalidades que establece el Código de Trabajo para decir, sí, la huelga es legal. ¿Y por qué es legal la huelga? Porque inicialmente comenzaron con el arreglo directo. Posteriormente informaron a la Inspección General del Trabajo del conflicto. Puntualmente se fueron al Tribunal de Conciliación. No hubo arreglo, no hubo negociación, el conflicto no se logró resolver. Entonces nos vamos al tema ya de establecer el número de trabajadores que conforman la huelga. Establecer las causas por las cuales nos vamos a la huelga, imputables al patrón, que nos ha disminuido el salario mínimo, por ejemplo. Y son requisitos de forma. Entonces, eso lo verifica el juez y dice, sí, efectivamente la huelga es legal. Ha cumplido con todos los requisitos. Pero, momento. El hecho que una huelga sea legal no significa que aún está autorizada. Oigan bien esto. Huelga legal no significa que está autorizada. Porque de conformidad con el artículo 396, allí el juez nuevamente interviene y se solicita por el patrono, por los trabajadores, que establezca si el movimiento de la huelga es justo o es injusto. Fíjense los términos que estoy utilizando. Huelga legal cumplió con todos los trámites. Una huelga es justa, oigan bien, justicia laboral, equidad laboral. Es justa cuando entonces ya el juez, sí, la huelga, la solicitud para llegar a la huelga, ya pasaron conciliación, no hubo conciliación, no fueron al tribunal de arbitraje tampoco, no hubo solución arreglo directo, ya cumplieron con el número de trabajadores mínimos de la huelga, y ahora tengo que decir sí, un checklist. Sí cumplieron con todos los requisitos legales. Ahora bien, voy a analizar como juez si efectivamente es justa o no es justa la huelga. Y empiezo a estudiar como juez los problemas planteados. Y que sean de gravedad, de tal manera que sí está afectando los derechos laborales sustantivos de los trabajadores, derechos sustantivos. A ver, el juez está pagando menos del salario, está exigiendo más horas de trabajo de las exigidas y no paga horas extras, por ejemplo. Estoy viendo, bueno, entonces, sí, es justa la huelga. Y cuando yo, juez, resuelvo que la huelga es justa, en ese momento ya los trabajadores tienen todo el derecho constitucional de declararse en huelga. Y lo mismo sucede con el tema de los patronos. El patrono también puede declararse en un paro y solicita al juez, señor juez, califique si este paro de patrono es legal. Y entonces el juez vuelve nuevamente a verificar todos los requisitos que cumplió el patrono y efectivamente indican sí, cumple con todos los requisitos. Es legal el paro.
Ahora entremos a analizar si es justo o no es justo ese paro del patrón. Y se vuelven a revisar el tema de la esencia de los problemas que planteó el patrono en relación a los trabajadores. Por lo regular, vean, es un absurdo, en la práctica no se da el paro de los patrones, pero así está en la ley. Y entonces el juez revisa ese tema y lo verifica. Sí, es justo el paro. Los trabajadores entran tarde, los trabajadores ingresan con alcohol, a pesar de que el patrono tiene el derecho a poder despedir, pero como está emplazado por parte de estas peticiones que se hablan, no puede. Entonces, en ese sentido, maestros, maestras. Entonces, el Tribunal de Conciliación, ya vamos a ver la próxima sesión, la continuidad de lo que sucede, ya con el pacto colectivo de trabajo, pero el Tribunal de Conciliación, para eso es conciliar. Si no hay conciliación, pues tendrá que calificar si sí o si no, la huelga legal, la huelga justa, la huelga, si la huelga podría ser ilegal. Y si la huelga es ilegal porque no cumplió con todos los requisitos, obviamente la huelga sería injusta. Entonces, eso es bien interesante, porque para que una huelga sea justa, tiene que haber cumplido todos los requisitos de forma para ser primero legal y después justa. Pero también el juez puede decir, una huelga es injusta. El hecho que cumplió con todos los requisitos no garantiza, maestros, y con esto cierro, cumplió con todos los requisitos la parte de los trabajadores, perdón, y la huelga es legal, pero el juez dice, no, es legal, sí, cumplió los requisitos, pero es injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque los trabajadores están invocando conflictos que realmente no lo es y que se pueden haber resuelto en la vía directa. No llegar hasta últimas instancias de una huelga, cuando que eso se puede haber resuelto allá en el arreglo directo, como es la entrada de los trabajadores. ¿Cómo voy a tomar una huelga justa, señores, invocando de que nosotros, trabajadores, exigimos que se nos dé 1 hora al mes, sumada periódicamente, por aquellos atrasos a un ingreso? Eso se debió arreglar, solucionar en el arreglo directo. Entonces, sí, se cumplieron todos los requisitos para una huelga, pero realmente el juez dice, es injusta. No hay equidad laboral. Esto se tuvo que resuelto allá en el arreglo directo. Bueno, maestros, llego hasta acá entonces, ya son las 12. Les agradezco mucho su atención. Mañana les envío esta sesión grabada y buen provecho para todos. Feliz fin de semana. Y el otro sábado hablamos de nuestro examen. Por favor, no se pierdan la sesión del otro sábado, por favor. En estos momentos vamos a el tema de gestionar, el tema de la grabación respectiva. Espero que